Mi propio hijo me señaló la puerta. Estábamos de pie en el inmenso vestíbulo de mármol de mi propia casa en Key Biscayne. Una mansión de $12 millones que yo había pagado con el sudor de mi frente. Diego tenía los brazos cruzados sobre su camisa de lino hecha a medida. Su postura era desafiante, pero sus ojos evitaban los míos. A su lado estaba Lisa, su esposa. Ella no apartaba la mirada. De hecho, sonreía. Soltó una pequeña risa, una risa fría y seca, que resonó contra las paredes de techos altos. Declaró, con una voz cargada de falsa compasión, que un asilo de ancianos sería lo mejor para todos, que yo ya no encajaba en la dinámica de ese lugar, que necesitaba cuidados profesionales. No grité. No levanté la voz. No derramé una sola lágrima. Solo los miré en silencio. Miré la luz del sol de Miami filtrándose por los enormes ventanales de cristal, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Luego miré a la sangre de mi sangre. Ellos pensaban que yo era un anciano acabado, un hombre senil, un mueble viejo y polvoriento que podían desechar para hacer espacio a su nueva vida de lujos. No tenían la más mínima idea de lo que estaba a punto de suceder. No sabían nada de los camiones de mudanza que llegarían semanas después, ni del sonido metálico que harían las llaves de Lisa al caer contra este mismo suelo de mármol cuando descubriera la magnitud de su error. Pero para entender cómo un padre llega a tomar la decisión de destruir el mundo perfecto de su propio hijo, tienes que entender cómo se construyó ese mundo en primer lugar. Yo no nací con las manos suaves. Llegué a este país hace más de 40 años, con nada más que una camisa limpia, un par de zapatos gastados y un hambre que me quemaba las entrañas. En los años 80, Miami no era solo luces de neón, clubes nocturnos y dinero fácil. Para los que veníamos de abajo, era asfalto hirviendo, humedad sofocante y oportunidades para los que estaban dispuestos a romperse la espalda. Yo decidí romperme la mía. Empecé cargando cajas en almacenes industriales, en Hialeah. El olor a diésel, a cartón húmedo y a grasa de motor se metió en los poros de mi piel para siempre. Trabajaba 14 horas al día, 7 días a la semana. No conocía los fines de semana. No conocía los días festivos. Ahorré cada centavo que pasó por mis manos. Compré mi primer camión de carga usado. Lo manejaba yo mismo de madrugada y lo reparaba por las tardes. Luego compré otro. Luego 5. Luego 20. Con el paso de las décadas, construí un imperio de logística industrial que se extendió por todo el sur de los Estados Unidos. Mi apellido estaba pintado en los costados de cientos de camiones que cruzaban las carreteras desde Florida hasta Texas. El dinero empezó a entrar a raudales. Pasé de contar monedas para pagar el autobús a firmar contratos corporativos de millones de dólares. Me sentaba en salas de juntas con hombres de traje que habían nacido ricos, y los obligaba a respetarme. Pero el éxito es un prestamista extremadamente cruel. Te da todo lo que le pides, pero te cobra con el tiempo que nunca vas a poder recuperar. Y el tiempo que yo entregué a mis negocios, se lo robé a la única persona que realmente importaba en mi vida, mi esposa, Marisol. Marisol era una mujer de una paciencia infinita y un amor incondicional. Ella nunca me exigió lujos. Nunca me pidió joyas caras, ni abrigos, ni viajes a Europa. Mientras yo viajaba por negocios, cerrando tratos y expandiendo rutas, ella se quedaba en nuestra pequeña casa de techo bajo en un barrio modesto, criando a nuestro hijo. Pero ella tenía un sueño silencioso que guardaba para sí misma. Durante casi 40 años, Marisol guardó un recorte de revista doblado en el cajón de su mesa de noche. Era la fotografía de una casa blanca, enorme, con columnas clásicas, rodeada de palmeras y frente a las aguas tranquilas del mar. Los bordes del papel estaban desgastados y suaves como el algodón de tanto que lo había tocado. A veces, cuando yo llegaba a casa de madrugada, exhausto y oliendo a humo de cigarro y café barato, la encontraba dormida con ese papel arrugado en la mano. Yo me sentaba en el borde de la cama, le acariciaba el cabello y le prometía que algún día le compraría esa casa. Le aseguraba que solo necesitaba cerrar un negocio más, solo un año más de sacrificio, solo una expansión más. Ese año más se convirtió en una década, luego en 2 décadas. Cuando finalmente me detuve, cuando finalmente vendí una parte de mis acciones y compré esta mansión de $12 millones en Key Biscayne, ya era demasiado tarde. Marisol caminó por estos pasillos inmensos con una sonrisa cansada y los ojos apagados. Los médicos ya nos habían dado la noticia semanas antes de la mudanza.
El cáncer no entiende de cuentas bancarias, ni de imperios logísticos, ni de vistas panorámicas al océano. Vivió exactamente 14 meses en esta casa. Fueron 14 meses de un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido de los monitores médicos y los pasos suaves de las enfermeras caminando por el mármol. La habitación principal, con su balcón frente al mar, se convirtió en una sala de hospital. El día que Marisol cerró los ojos para siempre, sosteniendo mi mano, me di cuenta de mi mayor y más imperdonable fracaso. Le había comprado un palacio de cristal y mármol, cuando lo único que ella realmente quería era un esposo que estuviera presente. Me quedé completamente solo, rodeado de 11 habitaciones vacías. El eco de mis propios pasos me atormentaba día y noche. El dolor era una piedra pesada y fría en mi pecho que no me dejaba respirar. Me sentaba en la terraza durante horas, mirando el agua oscura, sintiendo que todo el dinero del mundo no valía absolutamente nada. Y en medio de esa oscuridad asfixiante, cometí mi segundo gran error. Me aferré a mi hijo. Diego tenía 39 años. Físicamente, era un reflejo de mí cuando era joven, pero por dentro, éramos completos extraños. Yo cometí el error clásico de muchos padres inmigrantes que logran hacer fortuna. Quise darle la vida que yo nunca tuve. Quise protegerlo del sol inclemente, del sudor, del hambre y del rechazo. Y al hacerlo, le quité la única oportunidad que tenía de forjarse un carácter. Le quité la oportunidad de hacerse hombre. Diego creció en colegios privados exclusivos, rodeado de hijos de banqueros, políticos y celebridades. Nunca tuvo que ganarse nada con sus propias manos. Sus manos eran suaves, inmaculadas. A lo largo de los años, yo había financiado todos y cada uno de sus supuestos negocios. Una aplicación de tecnología que prometía revolucionar el mercado y que no llegó a nada. Una agencia de marketing boutique que quebró estrepitosamente en 6 meses. Una marca de ropa de lujo que solo existió en fiestas de lanzamiento pagadas con mi tarjeta de crédito. Cada fracaso era recibido con una excusa elaborada, que el mercado no estaba listo, que sus socios lo habían traicionado, que la economía estaba en recesión. Y yo, cegado por la culpa de haber sido un padre ausente durante su infancia, simplemente suspiraba y firmaba otro cheque de 6 cifras. Luego apareció Lisa. Lisa era unos años más joven que Diego. Tenía 35 años, y una ambición tan intensa que casi se podía oler cuando entraba a una habitación. Ella venía de una familia de clase media de un suburbio común de Miami. Sus padres, David y Carmen, eran personas trabajadoras, pero Lisa siempre sintió que había nacido en el código postal equivocado. Ella sentía que merecía la realeza. Lisa no veía a las personas como seres humanos, las veía como escalones. Hacía lo que yo llamo aritmética social. Cuando conocía a alguien, sus ojos escaneaban la marca del reloj, el corte del traje, y calculaba mentalmente cuánto valías, a quién conocías, y qué puertas podías abrirle. Desde el día que se casaron, supe que ella veía mi fortuna no como un legado familiar que debía respetarse, sino como su derecho divino, una herencia que simplemente se estaba tardando demasiado en llegar. Después de la muerte de Marisol, la soledad me estaba volviendo loco. En un momento de debilidad, de pura desesperación emocional por tener algo de calor humano cerca, les pedí a Diego y a Lisa que dejaran su apartamento de lujo en Brickell y se mudaran conmigo a la mansión. Les expliqué que la casa era demasiado grande para un hombre solo, que había espacio de sobra, que éramos una familia, y que, en nuestra cultura, la familia debe permanecer unida en los momentos de luto. Ese fue el error más grande y devastador de mi vida. Al principio, durante las primeras semanas, todo fueron sonrisas, abrazos y agradecimientos. Lisa fingía ser la nuera perfecta, atenta y cariñosa. Diego actuaba como el hijo preocupado que velaba por el bienestar de su anciano padre. Pero la gratitud de los codiciosos tiene una fecha de caducidad muy corta. Poco a poco, la atmósfera de la casa empezó a cambiar. Una invasión silenciosa y calculada. Comenzó con cosas pequeñas, detalles que parecían insignificantes. Un día, bajé a la sala de estar y noté que los cuadros que Marisol había elegido con tanto amor en nuestros viajes a América Latina ya no estaban en las paredes. En su lugar, colgaban piezas de arte moderno, lienzos enormes con manchas grises y negras, fríos y sin alma. Cuando pregunté por las pinturas de mi esposa, Lisa me miró con una sonrisa condescendiente, como si le hablara a un niño pequeño.
Argumentó que estaban actualizando la decoración, que la casa necesitaba un toque más contemporáneo para las cenas que planeaban organizar, que los cuadros viejos estaban guardados a salvo en el garaje. No dije nada. Tragué saliva, sentí un nudo en la garganta y volví a mi habitación. Luego, fueron las rutinas. Antes, comíamos juntos. Yo esperaba la hora de la cena para escuchar sobre sus días. De pronto, ellos empezaron a tener compromisos ineludibles todas las noches. Cenas con amigos del club de campo, galas de caridad, eventos de networking. Yo terminaba cenando solo en la inmensa mesa del comedor de caoba, servido por Rosaura, nuestra ama de llaves de toda la vida. Rosaura llevaba 22 años con nosotros. Había cuidado a Marisol hasta su último suspiro. Ella me servía la comida y me miraba con una tristeza profunda en los ojos, pero ninguna de las dos decía una palabra. El silencio en esa mesa era más pesado que el plomo. El golpe final de mi marginación llegó 6 meses después de que se mudaran. Era una tarde de domingo. Lisa se sentó a mi lado en el sofá de la terraza. Me ofreció una taza de té y me habló con esa voz dulce y venenosa que usaba cuando quería manipular la realidad. Me sugirió que yo estaría mucho más cómodo viviendo en la casa de huéspedes, al otro lado del jardín. Alegó que la casa principal tenía demasiadas escaleras para mis rodillas, que el ruido de sus invitados y las fiestas que organizaban los fines de semana interrumpían mi descanso, que en la casa de huéspedes, que era prácticamente una casa completa de 2 habitaciones, tendría mi propio espacio, mi propia paz, mi propio santuario. Diego estaba de pie junto a la puerta de cristal, asintiendo lentamente con la cabeza, con las manos en los bolsillos. Mi propio hijo, el niño al que le enseñé a caminar, el hombre al que le había financiado la vida entera, me estaba pidiendo que me largara de mi propia casa, para no estorbar en su vida social. En nuestra cultura, a los padres se les honra, se les cuida hasta que dan su último aliento. La idea de apartar al patriarca, de esconderlo como si fuera una vergüenza, es una traición a todo lo que somos. Pero yo estaba tan cansado, tan hundido en el luto por Marisol, que simplemente no tuve fuerzas para pelear. Acepté. Esa misma tarde, empaqué mis trajes, mis libros y las fotografías de mi esposa, y crucé el jardín hacia la casa de huéspedes. Me convertí en un fantasma en mi propia propiedad, un invitado no deseado en el imperio que yo mismo había construido con sangre y lágrimas. Pasaba los días leyendo, caminando por la playa privada, viendo desde lejos cómo mi hijo y su esposa daban fiestas en la piscina que yo había pagado, bebiendo champán comprado con mi dinero, riendo con personas que no sabían ni mi nombre. Pero el verdadero despertar. El momento en que el velo de la tristeza se rompió y dio paso a una claridad absoluta, ocurrió un jueves por la noche, a mediados de marzo. Hacía un calor inusual para esa época del año. El aire acondicionado de la casa de huéspedes estaba fallando y haciendo un ruido metálico. Me desperté a las 2 de la mañana con la garganta seca y una sed tremenda. Decidí caminar hacia la casa principal para buscar una botella de agua fría en la cocina. La mansión estaba completamente a oscuras. Solo la luz pálida de la luna se reflejaba en el mármol del pasillo principal, creando sombras largas y fantasmales. Caminé sin hacer ruido, arrastrando mis zapatillas. Al acercarme a la inmensa cocina de concepto abierto, vi una luz encendida. Era la luz tenue de la campana sobre la isla central de granito. Escuché voces, bajas pero claras en el silencio de la madrugada. Me detuve en seco detrás de la gran puerta de roble del comedor formal. Desde mi posición, yo estaba envuelto en la oscuridad total. No me podían ver, pero yo tenía una vista perfecta de la cocina. Diego y Lisa estaban sentados en los altos taburetes de cuero. Tenían una botella de vino tinto abierta entre ellos. En el centro de la isla de granito, el teléfono de Lisa estaba encendido, en modo altavoz. Reconocí las voces que salían del aparato al instante. Eran David y Carmen, los padres de Lisa. Me quedé inmóvil. El corazón me latía despacio, pero cada latido resonaba en mis oídos como un tambor lejano. Lisa estaba hablando. Su tono ya no era el de la nuera dulce y preocupada. Era el tono de una mujer de negocios cerrando una transacción corporativa. Era calculador, frío y preciso. Le detallaba a su madre que ya habían tomado las medidas exactas de la habitación principal, la que solía ser mía y de Marisol. Le aseguraba que los muebles antiguos de David y Carmen cabrían perfectamente si quitaban el sofá de lectura. La madre de Lisa, Carmen, preguntó con un tono de falsa preocupación:
casi susurrando a través del altavoz. Preguntó qué iban a hacer con el viejo. Se refería a mí, el hombre que pagaba la comida que se llevaban a la boca. Diego tomó un sorbo de vino. Escuché el sonido del cristal de la copa al tocar la superficie de granito. Mi hijo, mi sangre, el heredero de mi legado, habló con una indiferencia que me heló el alma hasta los huesos. Afirmó que yo ya estaba perdiendo la cabeza, que me olvidaba de las cosas constantemente, que me pasaba los días hablando solo en la casa de huéspedes. Aseguró que, en menos de un año, tendrían la excusa médica perfecta para declararme legalmente incompetente. Lisa se rió. Esa misma risa seca y desalmada que escucharía semanas después en el vestíbulo. Comentó que ya había visitado un asilo de ancianos de lujo en Boca Ratón. Destacó que las instalaciones eran hermosas, que parecía un hotel. Mencionó que no era nada barato, pero que por supuesto, lo pagarían con los dividendos de mis propias empresas logísticas. Añadió que una vez que yo estuviera encerrado allí, bajo cuidado médico, ellos tendrían control total y absoluto sobre la propiedad y las cuentas, que David y Carmen podrían vender su pequeña casa en el suburbio de Kendall y mudarse a la mansión de Key Biscayne de forma permanente, que finalmente tendrían la vida que merecían. Estaban repartiéndose mi ropa antes de que yo estuviera muerto. Para ellos, el respeto a los mayores, el valor sagrado de la familia, el sacrificio de los que vinieron antes, todo eso era basura anticuada. Para ellos, yo no era un padre, no era un viudo en duelo, era un simple obstáculo matemático, un estorbo entre ellos y $12 millones. Cualquier otro hombre habría entrado a esa cocina gritando, cualquier otro padre latino, con la sangre hirviendo por la falta de respeto, habría roto la botella de vino contra la pared de mármol, habría maldecido a su hijo en nombre de Dios y de su madre muerta, y habría echado a esa mujer y a su teléfono a la calle en ese mismo instante, en medio de la noche. Pero yo no soy cualquier hombre. Yo soy un hombre que construyó un imperio negociando con lobos, con sindicatos corruptos y con competidores despiadados. Y a los lobos no se les grita. A los lobos no se les advierte. A los lobos se les corta el oxígeno lentamente, hasta que se dan cuenta de que están atrapados cuando ya es demasiado tarde para respirar. No sentí rabia, no sentí furia, no sentí deseos de llorar. Lo que sentí fue una claridad absoluta, una paz fría, cortante y quirúrgica. En ese instante, en la oscuridad de ese pasillo, el velo de la culpa paternal se cayó de mis ojos para siempre. Vi a mi hijo Diego por lo que realmente era, un cobarde, un hombre débil, mimado y sin principios, que nunca cambiaría, porque nunca en su miserable vida había sentido el peso aplastante de las consecuencias. Y vi a Lisa como la parásita calculadora que era, una garrapata aferrada al lomo de mi trabajo. Di media vuelta en absoluto silencio. No hice crujir ni una sola tabla del suelo. Caminé de regreso por el jardín oscuro. La brisa salada del mar golpeaba mi rostro, despejando los últimos restos de mi luto. No dormí el resto de la noche. Me senté en el sillón de cuero de la casa de huéspedes, a oscuras. Miré por la ventana cómo las horas pasaban. Vi cómo el cielo sobre el océano Atlántico comenzaba a teñirse de un azul profundo, luego de púrpura, y finalmente del naranja brillante del amanecer. Pensé en Marisol. Pensé en sus manos suaves, en su sonrisa cansada, en los 40 años que me esperó. Pensé en el olor a diésel de mis primeros años en Hialeah. Pensé en cada gota de sudor que derramé para construir este imperio. A las 8 en punto de la mañana, cuando el sol ya iluminaba por completo los jardines perfectamente podados de la mansión, tomé mi teléfono celular. No llamé a Diego para confrontarlo. No llamé a Lisa para insultarla. Llamé a Luciana. Luciana era mi abogada corporativa y de patrimonio. Una mujer de casi 60 años, implacable, pragmática, brillante y absolutamente despiadada en los tribunales. Mi familia no sabía de su existencia, porque ella operaba en las sombras, manejando los hilos invisibles de mis empresas, mis fideicomisos y mis cuentas en el extranjero. Ella era mi escudo legal. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella respondiera. Cuando Luciana contestó, su voz era profesional, directa y sin rodeos, como siempre. Le dije que necesitaba verla en su oficina de Brickell de inmediato, que cancelara todas sus reuniones de la mañana, que íbamos a redactar un documento que cambiaría todo. Ella guardó silencio por un segundo. Conocía mi tono de voz. Sabía que cuando yo hablaba así, alguien estaba a punto de perder mucho dinero. Me preguntó qué íbamos a negociar.
¿A quién íbamos a comprar? ¿O a quién íbamos a demandar? Miré a través de la ventana hacia la mansión blanca que brillaba bajo el sol de la mañana. La casa que le había costado la vida a mi esposa. La casa que mi hijo creía que ya era suya por derecho de sangre. La casa donde planeaban borrar mi existencia. Le respondí que se lo explicaría en persona, que preparara todo para un cambio radical. Colgué el teléfono, me vestí con mi mejor traje y le pedí a mi chofer que me llevara al centro. Una hora más tarde, estábamos en su oficina en el piso 40 de un edificio de cristal en Brickell. Desde su ventana se podía ver toda la bahía de Miami, brillante y azul bajo el sol de la mañana. Ella dejó su bolígrafo de plata sobre el escritorio de caoba. Se quitó los lentes de lectura con lentitud y me miró fijamente a los ojos. Luciana me conocía desde hacía casi 30 años. Había redactado los contratos de mis primeros almacenes. Había peleado a mi lado contra sindicatos y competidores desleales. Sabía que yo no tomaba decisiones impulsivas. Fue entonces cuando le revelé mis intenciones. Le dejé claro que no íbamos a negociar absolutamente nada. Le comuniqué que íbamos a ejecutar una donación total. Era hora de dejar de ser un mueble viejo en mi propia vida. Era hora de enseñarles a estos niños mimados lo que significa el verdadero peso de la realidad, y cómo se siente cuando el suelo de mármol desaparece bajo tus pies. Luciana se quedó en silencio por un largo momento, procesando el peso de mis palabras. Me preguntó si estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo. Me advirtió que una donación total, estructurada a través de un fideicomiso irrevocable, era un camino sin retorno. Me explicó con su tono frío y profesional que, una vez que firmara esos documentos, yo dejaría de ser el dueño legal de la mansión de $12 millones en Key Biscayne, que Diego, como mi único hijo, no podría reclamar absolutamente nada, que cualquier intento de impugnar el documento en una corte del condado sería aplastado de inmediato por la estructura legal que ella iba a diseñar. La escuché sin interrumpir. Escuché cada detalle técnico, cada cláusula de hierro que planeaba utilizar. Cuando terminó de hablar, el silencio volvió a llenar la oficina. El zumbido suave del aire acondicionado era el único sonido en la habitación. Asentí con la cabeza, despacio. Le pedí que procediera. Le exigí que el documento fuera tan impenetrable que ni el mejor bufete de abogados de toda la Florida pudiera encontrar una sola grieta. Luciana esbozó una levísima sonrisa, una sonrisa de respeto, y volvió a ponerse los lentes. Me preguntó a quién íbamos a donar la propiedad. Esa misma tarde, le pedí a mi chofer que me llevara lejos de los rascacielos y las islas exclusivas. Fuimos hacia el oeste, hacia los márgenes de la ciudad, donde el lujo de Miami desaparece y deja paso a la realidad de la clase trabajadora. Llegamos a un centro de cuidados para personas mayores que operaba bajo el amparo de una organización benéfica local. Era un edificio de una sola planta, con la pintura exterior descascarada por la humedad y el sol implacable del sur de la Florida. Entré por las puertas dobles de cristal rayado. El olor a desinfectante barato, a sopa de pollo hervida y a ropa vieja me golpeó de inmediato. Era un olor a abandono institucional. La directora del centro, una mujer de unos 50 años con ojeras profundas y una expresión de cansancio crónico, me recibió en su pequeña oficina. Estaba sorprendida de ver a un hombre con un traje a medida en su humilde instalación. Le pedí que me diera un recorrido. Caminamos por pasillos estrechos con pisos de linóleo desgastado. Vi habitaciones compartidas por 4 personas, separadas apenas por cortinas de tela delgada. Vi a ancianos sentados en sillas de ruedas frente a televisores que mostraban imágenes borrosas. Vi miradas perdidas, manos temblorosas y una soledad que me oprimió el pecho. Esta era la realidad que mi nuera Lisa había planeado para mí, aunque ella hubiera elegido un lugar con candelabros y muebles de cuero. El aislamiento es exactamente el mismo, sin importar cuánto cueste la tarifa mensual. Durante el recorrido, conocí a Esteban. Esteban tenía 91 años. Era un antiguo marino mercante que había pasado su vida entera trabajando en los puertos de carga. Estaba sentado solo en un pequeño patio trasero, mirando una pared de bloques de concreto, fumando un cigarrillo a escondidas. Me senté a su lado. No me preguntó quién era ni cuánto dinero tenía. Solo me ofreció un cigarrillo. Hablamos durante una hora sobre el mar, sobre el trabajo duro y sobre las esposas que habíamos perdido. Esteban tenía una dignidad inquebrantable,
A pesar de estar viviendo sus últimos días, en un lugar que apenas tenía presupuesto para encender el aire acondicionado por las noches, mientras miraba las manos curtidas y llenas de cicatrices de Esteban, pensé en las manos suaves y perfectamente manicuradas de mi hijo Diego. Pensé en las 11 habitaciones vacías de mi mansión en Key Biscayne, habitaciones con vista al océano, con pisos de mármol italiano, que solo servían para acumular polvo y alimentar el ego de una nuera que me despreciaba. Regresé a la oficina de la directora. Me senté frente a su escritorio de metal abollado. Le anuncié que quería hacer una donación. Ella sacó un pequeño talonario de recibos, esperando quizás un cheque de $1,000 o $2,000. La miré a los ojos, y le revelé que le iba a entregar las llaves, las escrituras y el control absoluto de una propiedad frente al mar, valorada en $12 millones. Además, añadí que el fideicomiso que mi abogada estaba creando incluiría un fondo de mantenimiento perpetuo de $3 millones adicionales para cubrir impuestos, seguros y salarios del personal médico. La mujer dejó caer el bolígrafo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Empezó a temblar, incapaz de articular una sola palabra. Le aclaré que solo tenía una condición absoluta e innegociable. La propiedad debía ser transformada en un centro de retiro de lujo gratuito para ancianos de bajos recursos, y sobre la entrada principal, tallado en bronce macizo, debía llevar un nombre específico, el nombre de la mujer que había esperado 40 años por esa casa. Debía llamarse La Residencia Marisol. Los siguientes 11 días fueron los más surrealistas de toda mi vida. Fueron 11 días de un silencio táctico, de una paciencia que solo un hombre que ha construido un imperio desde la nada puede mantener. Regresé a la casa de huéspedes. Seguí mi rutina como si nada hubiera cambiado. Todas las noches, caminaba hacia la casa principal para cenar con Diego y Lisa. Me sentaba en la cabecera de la inmensa mesa de caoba. Masticaba mi comida en silencio, escuchando sus conversaciones. La hipocresía era un espectáculo fascinante de observar. Lisa hablaba con entusiasmo sobre los planes que tenía para la casa. Mencionaba que sus padres, David y Carmen, ya habían puesto a la venta su pequeña casa en el suburbio de Kendall. Decía que habían recibido una oferta en efectivo, y que el cierre de la venta se haría en un par de semanas. Lisa hablaba de derribar paredes, de cambiar los azulejos del baño principal, para que su madre tuviera una bañera más grande. Diego asentía, bebiendo copas de vino tinto que costaban más de lo que un trabajador promedio gana en una semana. Mi hijo se quejaba de lo difícil que era la vida empresarial. Hablaba de su último proyecto fracasado, como si fuera una tragedia griega, culpando a los inversores, culpando a la economía, culpando a todos menos a su propia incompetencia. Yo lo miraba a los ojos y asentía lentamente. No lo corregí, no lo regañé. Ya no tenía sentido educar a un hombre de 39 años. La vida estaba a punto de darle la lección que yo nunca tuve el valor de darle. Yo sabía que la ola gigante ya se estaba formando en alta mar, y ellos estaban en la playa, construyendo castillos de arena, completamente ciegos. Pero antes de que la ola golpeara, tenía que proteger a los inocentes. Tenía que proteger a Rosaura. Rosaura había sido nuestra ama de llaves durante 22 años. Ella conocía cada rincón de esa casa, pero más importante aún, conocía el alma de mi familia. Ella había sostenido la mano de Marisol durante las noches de dolor, cuando el cáncer no la dejaba dormir. Rosaura era más familia para mí que la mujer que se sentaba al lado de mi hijo. El quinto día de mi silencio táctico, Lisa cometió un acto de crueldad innecesaria. Decidió que Rosaura era demasiado vieja y demasiado leal a mi memoria. Lisa quería contratar a un equipo de limpieza moderno, una agencia que usara uniformes elegantes y que no hiciera preguntas. En lugar de tener la decencia de hablar con Rosaura cara a cara, Lisa la despidió a través de un mensaje de texto. Encontré a Rosaura en la cocina esa misma tarde. Estaba llorando en silencio, empacando sus pertenencias en una bolsa de tela. Tenía el teléfono celular en la mano, con el mensaje de Lisa brillando en la pantalla. Decía que sus servicios ya no eran requeridos y que tenía hasta el anochecer para desocupar su habitación en el área de servicio. Rosaura me miró con los ojos rojos y me pidió perdón, como si ella hubiera hecho algo malo. Me dijo que no sabía a dónde iba a ir. Le quité la bolsa de tela de las manos. Le aseguré que no iba a ir a ninguna parte que no fuera una oficina de abogados. Llevé a Rosaura al edificio de cristal en Brickell. Nos sentamos frente a Luciana.
Esa misma tarde, firmé los documentos para establecer una anualidad vitalicia a nombre de Rosaura. Un fondo intocable que le garantizaría un ingreso mensual de $6,000 por el resto de su vida, además de cobertura médica total. Pero no me detuve ahí. Le ofrecí un trabajo. Le expliqué el plan de la residencia Marisol. Le indiqué que el centro iba a necesitar una administradora general. Alguien con un corazón inmenso, que supiera cómo tratar a las personas mayores con dignidad y respeto. Alguien que mantuviera vivo el espíritu de mi esposa en esos pasillos. Rosaura lloró de nuevo, pero esta vez, eran lágrimas de una gratitud abrumadora. Nos abrazamos en medio de la oficina de Luciana. El tablero de ajedrez estaba finalmente listo. Todas las piezas estaban en su lugar. El octavo día, el cartero llegó a la mansión de Key Biscayne. Traía un sobre grueso, sellado y certificado, enviado desde el bufete de abogados de Luciana. Estaba dirigido a Diego. Yo estaba sentado en la terraza de la casa de huéspedes, tomando un café negro, observando la escena desde la distancia. Vi a Diego salir en bata de seda para recibir el correo. Firmó el recibo electrónico del cartero con una actitud de fastidio. Abrió el sobre mientras caminaba de regreso hacia la puerta principal. Sacó los documentos legales. Eran decenas de páginas llenas de jerga jurídica, sellos notariales y notificaciones de desalojo. Vi cómo Diego fruncía el ceño. Leyó la primera página por encima. Luego, soltó una carcajada arrogante. Dobló los papeles, los metió de nuevo en el sobre y los arrojó sobre una mesa de cristal en el patio. Ni siquiera se molestó en llamar a un abogado para que le explicara lo que acababa de leer. Su arrogancia era tan profunda, su sentido de derecho tan absoluto, que Genu Gacino mente creyó que era una táctica de intimidación. Creyó que su viejo padre estaba haciendo un berrinche legal que no llegaría a nada. No le dijo una sola palabra a Lisa. No le dijo nada a sus suegros. Simplemente ignoró la advertencia oficial de que tenían 72 horas para abandonar la propiedad. Esa misma tarde, los padres de Lisa, David y Carmen, firmaron el contrato final de venta de su casa en Kendall, entregaron las llaves adelantadas a los nuevos compradores y empacaron sus pertenencias en cajas de cartón para mudarse a la mansión de Key Biscayne el fin de semana. Y así llegamos al momento exacto donde comenzó esta historia. El 10º día. El enfrentamiento en el vestíbulo de mármol. El momento en que mi propio hijo me señaló la puerta, y Lisa se rió en mi cara, sugiriendo el asilo de ancianos. Cuando Lisa soltó esa risa seca y venenosa, y Diego me dijo que ya no encajaba en la dinámica de la casa, yo no sentí ni una gota de ira. Sentí una lástima profunda y oscura por el hombre en el que se había convertido mi hijo. Los miré a ambos. Asentí con la cabeza lentamente. No dije una sola palabra en mi defensa. Simplemente me di la vuelta. Recogí mi sombrero de paja de la mesa de la entrada. Abrí la pesada puerta de roble y caminé hacia el sol brillante de Miami. Dejé que creyeran que habían ganado. Dejé que saborearan su falsa victoria. Me subí a mi auto y me fui a un hotel en el centro de la ciudad. Apagué mi teléfono celular. El 11º día fue el día de la ejecución. Era un martes por la mañana. El cielo estaba despejado, y el aire olía a sal y a jazmines. Yo estaba sentado en una silla de cuero en el inmenso vestíbulo de la mansión. A mi lado estaba Luciana, vestida con un traje sastre gris impecable, sosteniendo un maletín negro sobre sus rodillas. Detrás de nosotros, de pie junto a la puerta principal, había 2 oficiales de la oficina del alguacil del condado de Miami-Dade, con los brazos cruzados sobre sus chalecos tácticos. Afuera, en el camino circular de entrada, no había autos deportivos. Había 3 camiones de mudanza enormes. Había un equipo de contratistas con escaleras y herramientas. Y justo en la pared principal del vestíbulo, donde antes colgaba un espejo con marco de oro que Lisa había comprado, ahora había una placa de bronce macizo, recién instalada y pulida. Las letras brillaban bajo la luz de la mañana. A las 9:15, la puerta principal se abrió de golpe. Entraron riendo. Lisa venía al frente, sosteniendo 2 vasos de café helado. Detrás de ella venían sus padres, David y Carmen, maravillados por la altura de los techos, cargando un par de cajas pequeñas. Diego cerraba la marcha, tecleando algo en su teléfono celular, completamente ajeno a su entorno. Lisa fue la primera en levantar la vista. Se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló, y luego se desmoronó en un instante. Los vasos de café helado resbalaron de sus manos. El plástico chocó contra el suelo de mármol con un sonido sordo, y el líquido marrón oscuro se derramó,
manchando sus zapatos de diseñador. David y Carmen chocaron contra su espalda, confundidos. Diego levantó la vista de su teléfono, molesto por la interrupción. Entonces, Diego vio a los oficiales de policía. Vio a Luciana. Me vio a mí, sentado tranquilamente con las manos apoyadas en mi bastón. Y finalmente, sus ojos se posaron en la pared. Leyó las letras de bronce en voz alta, como si estuviera tratando de descifrar un idioma extranjero. La Residencia Marisol, Centro de Cuidados para la Tercera Edad. El silencio que cayó sobre ese vestíbulo fue absoluto. Era el silencio de un mundo entero colapsando sobre sí mismo. Lisa empezó a respirar con dificultad. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Miró a Diego con los ojos desorbitados, buscando una explicación, buscando que él hiciera algo, que gritara, que diera una orden. Pero Diego estaba paralizado. El color había desaparecido por completo de su rostro. Su piel estaba pálida como el papel. Luciana se puso de pie. Sus tacones resonaron contra el mármol con la precisión de un metrónomo. Abrió su maletín negro y sacó una carpeta de Manila. Caminó hacia Diego y se la entregó directamente en el pecho. Con una voz que no admitía réplica, Luciana le informó que estaba invadiendo propiedad privada. Le explicó que la mansión, los terrenos y todos los bienes inmuebles asociados habían sido transferidos legalmente a una fundación benéfica irrevocable. Le recordó que él había firmado personalmente la recepción de la notificación de desalojo 72 horas antes. Luciana miró su reloj de pulsera de oro. Les advirtió que tenían exactamente 45 minutos para empacar sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones, o los oficiales del alguacil procederían a arrestarlos por allanamiento de morada. Lisa soltó un grito ahogado. Se giró hacia mí, con el rostro contorsionado por una mezcla de furia y pánico absoluto. Me gritó que yo no podía hacer eso, que esa era su casa, que sus padres acababan de vender su única propiedad para mudarse allí, que no tenían a dónde ir, que el dinero de la venta estaba bloqueado en una cuenta de depósito en garantía. Me levanté de la silla lentamente. Me apoyé en mi bastón y caminé hacia ella. Me detuve a 1 metro de distancia. Miré sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Le hablé con un tono de voz bajo, suave, casi compasivo. Le respondí que entendía perfectamente su preocupación y que, afortunadamente, yo había investigado un poco por ella. Le mencioné el nombre del asilo de ancianos de lujo en Boca Ratón, el mismo que ella había mencionado en la cocina aquella noche. Le aseguré que las instalaciones eran hermosas, que parecía un hotel, y que estaba seguro de que sus padres estarían muy cómodos allí. Por supuesto, tendrían que pagar la tarifa mensual con su propio dinero, porque mis dividendos ya no estaban disponibles. Lisa se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Comprendió en ese instante que yo lo había escuchado todo. Comprendió que su propia ambición desmedida había cavado su tumba financiera. Diego dio un paso hacia mí. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de una desesperación infantil. Me llamó papá. Me suplicó que detuviera esa locura. Me dijo que podíamos hablarlo, que podíamos ir a terapia familiar, que él me amaba. Lo miré de arriba abajo. Vi el traje de lino que yo había pagado. Vi el reloj suizo que le había regalado en su cumpleaños. Vi a un niño asustado atrapado en el cuerpo de un hombre de 39 años. Le contesté que yo también lo amaba, y que precisamente porque lo amaba, le estaba dando el único regalo que realmente necesitaba, el regalo de las consecuencias. Me di la vuelta. Me puse mi sombrero de paja. Caminé hacia la puerta principal, pasando por en medio de los oficiales de policía, y salí al aire fresco de la mañana. No miré hacia atrás. No necesité hacerlo. El sonido de los sollozos de Lisa y los gritos de confusión de sus padres eran toda la confirmación que necesitaba. El imperio de cristal se había hecho añicos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de destrucción predecible. El matrimonio de Diego y Lisa no sobrevivió a la pobreza. Cuando el dinero desaparece, el amor basado en la aritmética social se evapora en cuestión de días. Lisa solicitó el divorcio menos de un mes después del desalojo. Exigió una pensión alimenticia masiva, solo para descubrir en la corte que Diego no tenía absolutamente nada a su nombre. Todas las cuentas, todos los fideicomisos, todas las tarjetas de crédito corporativas habían sido canceladas por Luciana. Diego pasó de ser un heredero millonario a ser un hombre desempleado con un currículum lleno de empresas fantasma. Los padres de Lisa, David y Carmen, sufrieron el golpe más duro.
Sin una casa a la cual regresar, y con el dinero de la venta consumido rápidamente por deudas y abogados, se vieron obligados a alquilar un pequeño apartamento de una habitación en un complejo ruidoso cerca del aeropuerto. La vida de realeza que su hija les había prometido se convirtió en una pesadilla de cajas sin desempacar y facturas atrasadas. Un año después de aquella mañana en el vestíbulo, acepté reunirme con Diego. Nos vimos en una cafetería barata en un centro comercial de Hialeah, el mismo barrio donde yo había empezado a cargar cajas 40 años atrás. Diego llegó tarde, llevaba una camisa arrugada y tenía sombras oscuras bajo los ojos. Había perdido peso. Ya no tenía la postura arrogante del hombre que me había señalado la puerta. Se sentó frente a mí y pidió un café negro. Sus manos, por primera vez en su vida, tenían pequeños callos por el trabajo manual. Había conseguido un empleo como supervisor de logística en un almacén de terceros. Estaba ganando un salario mínimo, trabajando turnos de 10 horas. Hablamos poco. No hubo disculpas dramáticas ni lágrimas. El orgullo aún le impedía admitir la totalidad de su culpa, pero la realidad lo había humillado lo suficiente como para mantener la boca cerrada. Antes de levantarme para irme, dejé un billete de $20 sobre la mesa para pagar los cafés. Lo miré a los ojos y le confesé que estaba orgulloso de él. Le expresé que, por primera vez en 39 años, estaba viendo a un hombre sentado frente a mí, y no a un parásito. Le advertí que el camino iba a ser largo y doloroso, pero que al final, el pan que se comprara con su propio sudor le sabría mejor que cualquier banquete que yo le hubiera financiado. Salí de la cafetería y me subí a mi auto. Hoy en día, mi vida es muy diferente. Vivo en un apartamento modesto pero cómodo en Coral Gables. No necesito $12 millones para dormir en paz. Cada domingo por la mañana, manejo hasta Key Biscayne. Estaciono mi auto frente a las grandes puertas de hierro forjado. Camino por los jardines perfectamente podados y entro por las puertas dobles de cristal. La residencia Marisol está llena de vida. Escucho el sonido de la música tradicional cubana flotando en el aire. Veo a enfermeras sonrientes caminando por los pasillos de mármol. Veo ancianos jugando dominó en las terrazas frente al mar, riendo y discutiendo con la energía de la juventud recuperada. Rosaura sale de su oficina principal para saludarme. Lleva un traje profesional y camina con la autoridad de una mujer que finalmente es valorada por su inmenso corazón. Me da un abrazo apretado y me ofrece una taza de café recién hecho. Luego, camino hacia el patio trasero, hacia la zona de la piscina que mi hijo solía usar para sus fiestas vacías. Allí, sentado bajo la sombra de una palmera, mirando las aguas tranquilas de la bahía, siempre encuentro a Esteban, el viejo marino mercante. Me siento a su lado en una silla de mimbre. No hablamos mucho. A veces, el silencio es la conversación más profunda que dos hombres pueden tener. Miro la Casa Blanca, la casa del recorte de revista. Sé que Marisol está sonriendo desde algún lugar. Sé que finalmente le di el propósito que esa casa merecía. A veces, la justicia no requiere gritos, ni violencia, ni venganza destructiva. A veces, la justicia es simplemente un acto de claridad absoluta. Es tener el valor de quitarle la red de seguridad a los que te desprecian y dejar que la gravedad haga su trabajo. Yo me negué a ser un mueble viejo en mi propia historia. Me negué a desaparecer en la oscuridad para la comodidad de otros. Recuperé mi dignidad, honré la memoria de mi esposa y, en el proceso, obligué a mi hijo a enfrentarse al mundo real. Y mientras el sol de Miami calienta mi rostro y escucho el sonido de las olas rompiendo suavemente contra el muro de piedra, cierro los ojos y respiro profundamente. Por primera vez en muchos años, me siento completamente libre.